Hoy recorremos Berat, la ciudad de las 1000 ventanas. No te podés perder el final de este video, donde te cuento qué fue lo que más me gustó de esta increíble ciudad medieval. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Después de visitar Gjirokastra, seguimos camino a Berat, la ciudad de las 1000 ventanas. La ciudad de Berat, con una población de unos 35.000 habitantes, se encuentra a menos de 2 horas por carretera de Tirana, unos 120 kilómetros de distancia. Su cercanía con la capital y la espectacularidad de su centro histórico, Patrimonio Mundial por la UNESCO, junto al de Gjirokastra, le han convertido en uno de los destinos más visitados de Albania. El paso de diversas civilizaciones a lo largo de sus más de 2400 años de historia ha dejado una huella profunda. De hecho, Berat cuenta con una herencia patrimonial impresionante a lo largo de 3 barrios históricos bien diferenciados: el barrio cristiano de Gorica, el barrio musulmán de Mangalem y el barrio de Kahala, coronado por el castillo en lo más alto de la ciudad. ¿Empezamos? Nosotros nos hospedamos en uno de los hoteles del castillo, así que nuestra mañana comenzó allí, y fuimos camino al centro de Berat para tener una visita guiada con un guía local. Nuestra primera parada fue la Mezquita del Rey. Construida en 1492 en honor al rey Sultán Bajazet II, que reinó entre 1481 a 1512, es la mezquita más antigua de Berat y una de las más antiguas de Albania. Fue cerrada por la Revolución Cultural realizada por Enver Hoxha en 1967 y reabierta al culto en 1991. Hoy en día se utiliza con frecuencia. El porche de la entrada es un añadido del siglo XVIII y la parte superior del minarete se ha vuelto a edificar recientemente. En el interior, el mihrab está ricamente decorado. En la planta superior, el entresuelo está reservado a las mujeres y protegido por altos biombos calados. La boiserie del techo está decorada con motivos geométricos coloridos y caligrafías con el nombre de Alá en árabe. Tekke Albeti está detrás de la Mezquita del Rey y es uno de los teké más bellos del país. Perteneciente a la Hermandad de los Albetis, fue construida en 1780 por Ahmed Kurt Pasha, gobernador del Pachalik de Berati. Las columnas del porche proceden de la antigua ciudad de Apolonia de Iliria. En el interior, la sala de oración presenta magníficos techos esculpidos y pintados. Hasta 1945 se mantuvo íntegro el palacio del antiguo gobernante otomano de Berat, el Pasha. Actualmente solo se conserva parte del antiguo edificio, lo que corresponde a los aposentos de las mujeres de la casa y la puerta de entrada. La mezquita de los célibes está al principio del barrio de Mangalem, frente al puente peatonal que conduce a Gorica. Terminada en 1826, conserva un bonito fresco en su fachada exterior. Debe su nombre a los jóvenes asistentes, a los que los comerciantes de la ciudad recurrían para vigilar sus tiendas. Si has visitado otras ciudades medievales en Albania u otros países, coméntalo en este video. Me encantaría visitar otras y mostrarte esos lugares que visitaste desde mi perspectiva. El puente suspendido de Berat es uno de los lugares más fotogénicos de esta ciudad en el centro de Albania. Si bien el antiguo puente Gorica es el más visitado por los turistas, este es mucho más útil para fines prácticos, ya que cruza el río en la zona más céntrica de Berat. Como buena parte de los puentes en el casco histórico de la ciudad,
el puente suspendido es exclusivamente peatonal. Desde aquí podrás ver las famosas ventanas de Berat, los locales dicen que son más de 1000, además de la antigua fortaleza en lo alto de la montaña. Si quieres hacer las mejores fotografías, te recomiendo visitar el sitio al atardecer, cuando el lado este de la ciudad se pinta de tonos cálidos y las ventanas reflejan el sol de manera espectacular. Si bien el lado oeste o barrio Górica no tiene demasiados atractivos, es un lugar bonito para pasear y ver la vida de los locales que no se dedican al turismo como al otro lado del río. Si te está gustando el video, no te olvides de comentarlo, compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. De allí caminamos un poco por la peatonal de Berat o la calle Boulevardi República. Es la principal zona peatonal de la ciudad de Berat, que está estrechamente conectada con el casco antiguo de la ciudad. Como habitual zona peatonal principal, tiene muchas tiendas, cafeterías y bares, lo que puede resultar agradable después de visitar el castillo de Berat, el casco antiguo y sus museos, iglesias y mezquitas. El castillo de Berat. Este inmenso bastión defensivo, conocido en albanés como Kalaja e Vashtoves, se alza altivo sobre el casco histórico de Berat. Las primeras referencias del castillo se remontan al 200 a.C., cuando fue incendiado por el Imperio Romano. Los romanos, sabedores de su estratégica ubicación, se asentaron allí y ocuparon sus tierras durante siglos. Por esto mismo reforzaron la fortaleza en numerosas ocasiones, la última en el siglo XIII, y época de la mayoría de las estructuras actuales. Nosotros caminamos por todas las callejuelas internas del castillo hasta llegar a la iglesia de San Constantín y Helena, que es del siglo XVII, aunque no entramos y solo la vimos desde afuera. Una de las bellezas más inesperadas durante el paseo por las ruinas del castillo de Berat es el busto de Constantino el Grande. Este busto rinde homenaje a Flav Valer Constantino, el emperador romano de origen ilirio que también fue proclamado santo por la Iglesia Católica. Constantino el Grande fue el fundador de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, así como el primer emperador cristiano. Toda una figura histórica, como podrás deducir del gran tamaño de este busto. La iglesia de Santa María de Blaquernas es una iglesia bizantina. Lleva el nombre de la famosa iglesia de Santa María de Blaquernas cerca del Palacio de Blaquernas en Constantinopla. Se cree que la iglesia fue construida sobre los cimientos de una iglesia en ruinas del siglo V que existía en el mismo lugar. La iglesia está considerada como uno de los monumentos históricos y arquitectónicos más importantes de Berat y es una atracción turística clave tanto Berat como para Albania. La iglesia data principalmente del siglo XIII y contiene impresionantes frescos e iconos en sus paredes interiores y en el suelo del siglo XVI. Las pinturas, que datan del siglo XVI, fueron realizadas en su mayoría por Nicolás Onufri, el hijo del famoso Onufri. La iglesia tiene un nártex rectangular. La iglesia de San Nicolás fue construida en el siglo XVI y pintada por Onufri. Tiene forma rectangular regular y está vacío por dentro, pero se pueden distinguir las ruinas de dos paráclesis utilizadas para la súplica a los santos, en este caso a San Nicolás y Santo Tomás. El castillo de Berat se ubica en la cima de una montaña y con las altas temperaturas que tenés en verano es mejor que subas a primera o última hora del día. Además, a estas horas hay una luz preciosa para sacar fotos de las impresionantes panorámicas que hay desde el castillo.
Y así terminamos de recorrer Berat, una ciudad medieval Patrimonio Mundial de la UNESCO. Lo que más me gustó fue perderme por las callecitas del castillo, o barrio de Kahala, y ver el barrio de Mangalem y sus 1000 ventanas desde el lado de enfrente, o sea, desde el barrio de Gorica. Y esto fue todo por hoy. No te pierdas el video de Tirana y la playlist de Albania que te dejo aquí al lado. Si te gustó el video, no te olvides de escribir en los comentarios qué fue lo que más te gustó. ¿Y qué esperas para compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho?